Gran encuentro el que tendremos entre Portugal y España, dos selecciones que antes de llegar a este mundial, o bueno, a la previa del mundial, partían como favoritas para llegar lejos, España incluso para ser campeona del mundo, pero que ya en el trámite del mismo, me parece a mí, ambas, en mayor y menor medida, también hay que decirlo, han dejado ciertas dudas. Pareciera que no terminan por ser esas selecciones que por los nombres que manejan, que por el peso que tienen, vayan a ser unas selecciones que lleguen tan lejos. No obstante, el camino les está saliendo, sobre todo a los portugueses, y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en este encuentro, donde sin duda se va a ir una de las selecciones, cualquiera de las dos que sea, pues más complicadas que le puede tocar a cualquier otro equipo. Eric, ¿cómo ves este duelo entre lusos e ibéricos? Yo creo que a lo mejor a la postre de lo que mencionas del Mundial, sí se esperaba un encuentro de ambas selecciones en algún momento, de incluso hasta llegar hasta semifinales, y ambas como grandes candidatas, como lo mencionaste. Y a la fecha yo creo que ya es más bien una duda de si una o la otra es más o menos, porque ya lo mencionaste, ¿no? El paso, y lo voy a ir mencionando un poquito en cómo les ha ido a las selecciones que estamos mencionando. Por un lado tenemos a la selección española, que se enfrentó a lo largo de su camino por esta jornada mundialista en fase de grupos a Cabo Verde, un partido en empate a ceros. Creo que fue donde dejó más deudas, ¿eh? Fue donde dejó más dudas. Por otro lado, contra Arabia Saudita fue donde fue aclarando poco a poco la situación de lo que venía a ser, y ya dándose cuenta de lo que ha sido el partido, con un 4-0, que a inicio el ataque se le complicó bastante por parte de una buena defensa de Arabia Saudita. Y luego contra Uruguay, que pues honestamente sonaba un partido más atractivo, pero al final del día pues no termina siendo la situación, y Uruguay termina siendo eliminada muy fácilmente, incluso hasta siendo una de las decepciones de este mundial. Ya en la fase eliminatoria nos enfrentamos a España contra Austria, que tampoco era una selección que se fuese a complicar tanto, que fuese a mostrar grandes cosas la selección austriaca, pero al contrario, termina siendo un 3-0 que yo creo que no refleja lo que fue el partido. Se complicó bastante, incluso varias de las estrellas de las cuales se ha hablado mucho en cuestión a la selección española, pues terminan dejando bastantes dudas, porque no terminan de ser tan punzativas, tan directas, tan resolutivas en el marcador, y ni siquiera en las asistencias, y terminan siendo más las asistencias por parte de la defensa, en este sentido, de la selección española. Y por el otro lado, la selección portuguesa, tenemos al inicio un empate bastante fortuito por parte de Portugal contra República del Congo. Yo creo que más cuestión de intentarlo varias veces, y que en alguna tuvieron la oportunidad. La oportunidad se les dio. Contra Uzbekistán era donde aclaraban un poquito la misma situación, con un 5-0. Por consiguiente, en el tercer partido contra Colombia, un 0-0, que honestamente el partido se lo tenía que haber llevado Colombia. Y en contra Croacia creo que se le complicó, y fueron más cuestiones fortuitas otra vez por parte de la selección portuguesa, y la selección croata se nos termina diciendo adiós en esta selección mundialista. Entonces, ambas selecciones terminan siendo una expectativa constante en cuestión a lo que es el mundial, pero que no terminan de dar una resolución explicativa para definirse como tal, como posibles candidatas. Si bien tienen las estrellas, si bien tienen los jugadores, yo creo que por parte de España un poquito más por los nombres, pero de allá en fuera, en eso se ha quedado en una promesa que espera, o estamos por ver en qué momento se cumple. Sí, como se mencionaba al inicio, España empezó o ha ido también en este sentido de menos a más. Hubo una sorpresa con su primer empate, ¿no? Decíamos todos cómo es posible que España no haya podido contra Cabo Verde. Ya después vimos lo que jugaba Cabo Verde y empezamos a entender por qué, ¿no? pero sí, sin duda fue una gran sorpresa. Pero ha recompuesto el camino, ¿no? Después de ahí ya se le vio un poquillo más segura, como tú dices. Y los que sí de plano no terminan por convencer, desde mi punto de vista, es Portugal. Y es sorpresivo porque la verdad, para mí Portugal llegaba a este mundial con el mejor medio campo que podría tener una selección. João Neves, Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva. Sí creo que en ese aspecto ha quedado mucho a deber la selección portuguesa. No nos ha dado pues ese punch o esa versión que todos esperamos nos pueda dar una de las selecciones que tiene, como ya bien dices, grandes nombres, porque además no nada más son ellos. Está el Cerrebicho, está Gonzalo Ramos, que Gonzalo Ramos
por alguna razón se le dan los mundiales, terminó por meter, o sea, salió de cambio con Cristiano Ronaldo y terminó por meter el 2-1 que le terminó por dar ese pase a los portugueses. Nuno Méndez, que es un gran lateral, Joao Cancelo, que también es un gran lateral. O sea, tiene una gama de jugadores interesantes Portugal, que la verdad no te explicas cómo es que le ha costado tanto trabajo el camino que han estado aquí. Portugal. Croacia no era una selección para nada sencilla, se le complica. Creo que Croacia tuvo para ganar el partido, hay que decirlo, pero la parte fortuita, como tú bien mencionas, pues le volvió a jugar un poquito a favor. Una polémica me parece ahí porque le anulan el gol decisivo, el del empate a Croacia, porque supuestamente un jugador croata toca el balón cuando Joško Vardiol remata, bueno, a la hora de que se le acerca el balón, pero ya vieron la repetición. La verdad es que yo no veo ningún toque por parte del jugador croata. Tal vez ese sería un tema de video bastante interesante, si la tecnología que se ha implementado en verdad ha impartido más justicia o simplemente es nada más para que se vea más mamalón el juego. Pero bueno, fuera de ello, es un duelo que tiene cierta paridad. Coincido contigo, creo que España parte más como favorita, creo que tiene más posibilidades, pero este mundial nos ha dejado claro que todo puede pasar. Habiendo dicho esto, entonces pasamos a la parte buena, Eric. ¿Cuál es tu pronóstico? Insisto en esta situación de ha sido muy fortuita todo el avance de ambas selecciones, a lo mejor un poquito más por parte de Portugal, pero honestamente yo he visto a España que a lo mejor los partidos se le han visto más, se le ha visto como una mejor selección, también porque las selecciones no lo han ameritado. Si bien Uruguay no ha sido la mejor, Austria no ha sido la más competitiva, Arabia Saudita tampoco, y Cabo Verde fue la que más le complicó a la selección española. Y yo creo que por parte de Portugal, pues Colombia y Croacia sí han sido mínimo selecciones que le han complicado bastante a la selección. Yo por eso creo que puede haber más posibilidades por parte de la selección portuguesa. No diré más un ataque más fuerte, más férreo, ni siquiera una situación de mayor probabilidad, pero sí en cuestión de posibilidad, ahora sí que abogando a la fe, más que nada, que puede llevarse el partido Portugal por un 2-1. Yo por el otro lado me voy a ir por España. Creo que tiene jugadores que están teniendo mejor momento. El caso de Lamine Yamal, el caso de Oyarzabal, que anda jugando encuerado. La verdad es que al ataque ha sido, creo yo, el jugador más determinante, incluso por encima de Lamine Yamal. Entonces creo que eso puede influir bastante en el marcador. Por eso para mí va a ser igual. Me voy a ir por un 2-1, pero como ya mencioné, a favor de los ibéricos. Pues ahí está, ya tenemos el resultado. Ya veremos si es el adiós del bicho en este mundial o el adiós de esa promesa de la cual se dice que ya es una realidad, Lamine Yamal, que nada más lleva un gol, por cierto.